Cordiales saludos y sean todos bienvenidos a nuestro análisis de la parashá Hazinu, la cual significa oye o presta oído, y la podemos encontrar dentro de Deuteronomio capítulo 32 versículos del 1 al 52. Como ya habíamos tocado en nuestra parashá anterior, las últimas palabras dadas a Moshe no fueron precisamente de felicitaciones, sino más bien una visión de lo que acontecerá a nuestro pueblo Israel. Y decía: por lo tanto, se construye una canción como posible antídoto para esta situación. Dentro de esta canción encontramos una frase muy interesante. Veamos lo que dice Deuteronomio capítulo 32 versículo 21. Ellos provocaron mi celo con eso que no es de Dios. Me han exasperado con sus ídolos. Entonces yo provocaré el celo de ellos con eso que no es una nación, y los enfureceré con una nación nula de entendimiento. Obviamente para muchos de nosotros esta es la puerta que nos abre una entrada a todas las naciones gentiles. Para conceptualizar esta idea de una manera bastante sencilla, creo todos somos conscientes de que reyes y sacerdotes constituyen solamente una pequeña parte de toda una sociedad, así como hoy en día el Senado y el Congreso no son los 325 millones de habitantes de Estados Unidos, sino una minúscula parte que los representa. De esta manera sabemos que podremos ser parte del pueblo de Israel, pero cada uno estará dentro de su posición, sea como líder o como pueblo. En el judaísmo tradicional, por llamarle de alguna manera, se reconoce tal cosa como el acercamiento de los gentiles a la Torá. Es más, miremos algunos de los textos antes de entrar en materia dentro de nuestra parashá. Uno de ellos dice en el Talmud, Tosefta, Sanedrín 13, los justos de todas las naciones tienen una parte en el mundo venidero, en el Olam Abba. En el Midrash también dice, en Rabá 9, dice que todo ser humano, gentil o judío, hombre o mujer, esclavo o sirviente, puede acogerse a la presencia divina según sus actos. Rey Salomón dijo en Primera Reyes capítulo 8 versículos del 41 al 43: te imploraré también por el extranjero, que no es parte del pueblo judío, el cual vendrá de lejos para honrar tu nombre y vendrá a rezar en esta casa. Tú le escucharás desde el cielo, tu augusta residencia. Ahora, Talmud, tratado de Baba Kama 38a, dice, el gentil que estudia la Torah es el igual del sumo sacerdote, del Cohen Gadol. Bueno, continuemos entonces. Dice, enfrentarse a la situación de celo es algo que, si bien recuerdan, también hicimos parte en la reciente ceremonia de Yom Kippur. Para este día leímos el libro de Jonás, un midrash bastante interesante en el cual se ilustra la posición de celo. Sin entrar en detalles dentro de esta historia, sabemos que el objetivo primordial del mensaje es a la final la parábola con que Dios trata a Jonás poniéndole la calavecera y el gusano. Veamos entonces este aspecto un tanto más en detalle. Sabemos que Jonás era un profeta judío y reconocía la misericordia de Dios. Por eso él sabía de que al ir y hablar a Nínive, ellos se arrepentirían y por ende, como Dios es misericordioso, pues les iba a perdonar. Entonces, aquí es donde tenemos que analizar un punto bastante crítico. Debemos de comprender que dentro de lo que se conoce como justicia, en el judaísmo se tratan diferentes conceptos de ello, los cuales son Mishpat, Sedek y Gesed. Mishpat corresponde más que todo al juicio severo. Por ejemplo, vamos a decir de que en una empresa tienen una política de que si llegas tarde, se te suspende un día de trabajo sin pago. Entonces, vamos a decir de que llegó un empleado muy tarde y su excusa fue que tuvo que llevar a su hija al hospital. Ese fue su motivo. Pero entonces el juicio severo viene y dice su jefe, bueno, según nuestra constitución en la empresa, pues aquí no importa la justificación. Usted llegó tarde, entonces usted va a perder un día de trabajo y punto. Eso vendría a ser un tanto mishpat. Utilizando este mismo ejemplo ahora en Sedek, en el cual se emplea ya un aspecto un tanto más moral,
hay un mayor grado de condescendencia. Entonces, mirando este mismo ejemplo, podríamos decir de que el jefe le perdona esa llegada tarde, ya que comprende su situación de llevar a su hija al hospital. Mientras, por otro lado, Gesed es el extremo de la misericordia, y diría yo de que solo aplica a Dios, ya que dentro de nuestras limitaciones no podríamos llegar a representar en su plenitud tal atributo. Si tuviéramos que introducirlo usando el mismo ejemplo, diríamos entonces, su jefe al escuchar el motivo le dio hasta el día libre, le subió el salario para que le ayudase a su hija y hasta le pagó la cuenta del hospital. Ya vemos por qué el representar ese atributo de Gesed en plenitud a nosotros nos sería un sueño. ¿Cuál entonces era la actitud de Jonás frente a Nínive? Jonás sabía de que Dios es Gesed, tiene Gesed, pero en su mente se encontraba el deseo de que se hiciese Mishpat, un juicio severo. ¿Verdad? ¿Cómo es posible de que el Nínive se convierta mientras que en Israel no? Y vamos a quedar mal un poco donde Nínive hiciese un arrepentimiento, lo cual pasó. ¿Cómo quedaría entonces Israel frente a ello? Hubiese podido ser una de las formas de razonar por parte de Jonás. Entonces, dentro de Jonás, dentro de la idea de Jonás, si vemos su expresión, vemos de que su inclinación para juicio corresponde más a Mishpat. ¿Cuál fue entonces el ejemplo usado por Hashem? Veamos. Sale de la nada, de un momento a otro, una planta, una calabacera, según ciertas traducciones, y viene un gusano al día siguiente y se come la raíz secándola y luego llega un viento recio y termina de derrumbarla. Si pensamos en Mishpat, juicio severo, esa planta no tuvo semilla, fue puesta allí y de un momento a otro creció. El gusano, digamos, al verla se preguntaría, bueno, ¿y qué haces aquí? Tú no deberías de estar aquí radiante y útil, no tienes semilla, y por ende come su raíz y la mata. La forma radiante y el uso dado a la calabacera corresponde al concepto de Gesed, y es en lo que la planta a la final se podría llegar a convertir. Pero si solo se actuara con justicia severa, esta planta no debió ni existir, y mucho menos entonces se hubiese podido convertir en lo que Jonás llegó a apreciar en tan corto tiempo. En sí, Gesed nos hace la pregunta, ¿en qué nos podríamos convertir? Mishpat es ¿qué fue lo que hiciste? Vemos de que una pregunta hacia un futuro, mientras la otra lo hace hacia un pasado. Tengamos en cuenta de que la Torah no empezó con la letra Aleph, sino con la Bet. Empezó con Bereshit, lo cual implica que lo primero y lo oculto es de Él. Y hay cosas que no podremos llegar a asimilar en su totalidad, como precisamente su compasión y misericordia. Sabemos de que Él perdona nuestros pecados, pero queremos saber el medio, la forma, y muy posible nos encontremos anclados solo en el concepto de Mishpat, tratando de justificar el proceder para cómo alcanzar tal misericordia. Si hubiese sido sumamente importante el medio de cómo Dios iba a perdonar a Nínive, además de la teshuvá, del arrepentimiento que nos hace retornar a Dios, se hubiese quedado entonces constatado en esta historia y sería entonces la clave en su lectura para Yom Kippur. Pero no fue así. Tenemos que tener muy presente cierta realidad. ¿Acaso nunca hemos visto a un policía haber perdonado un ticket? ¿O a un juez que nunca haya absuelto una falta? ¿Realmente pensamos que podremos definir una manera o forma directa de que Dios pueda actuar en compasión? A la final es algo que tampoco se nos pide dentro de los 10 mandamientos y sus derivaciones. Entonces, si crees conocer el medio, ponle tú la letra Aleph al inicio de la Torá y responde entonces a la pregunta con que Dios cierra el libro de Jonás. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano izquierda y su mano derecha. ¿Cuál usarías tú? ¿Mishpat, Sedek
o Gesed? ¿Responderías o tendrías tu misma actitud, como Jonás la tuvo? Elige tu respuesta. Esperamos entonces que con la ayuda de tu líder puedan entonces encontrar mucha más riqueza aún dentro de esta hermosa parasha. Shabbat Shalom para todos.